Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a estas lunas de cuarentena. Bienvenidos a esta propuesta que tenemos cada noche de poder charlar de diferentes temas y más en un tiempo tan particular. Tiempo en el que principalmente lo que debemos priorizar es la salud. Tiempos en los que principalmente hablamos de lo que ha ocasionado a nivel mundial el COVID y lo que hoy el coronavirus significa para la Argentina y en particular para nuestra provincia. Nuestra provincia que desde el primer momento ha tomado, desde el gobierno de la provincia se han tomado las medidas correspondientes como para poder hacerle frente a un enemigo silencioso, a un enemigo que desconocemos, de la mejor manera posible. Y dentro de lo que se ha hecho en la provincia de Corrientes es de destacar el enorme trabajo que hay detrás de este hospital de campañas que ya ha sido inaugurado en 2 etapas y que sin lugar a dudas ha marcado un antes y un después para la salud pública, no solamente de la provincia, de la región, sino de todo el país. Un hospital que pasa a ser modelo y que seguramente de aquí en adelante nos acordaremos y mucho de lo que significa hoy y significará para el futuro. Hay mucha gente trabajando detrás y hay alguien que de una manera u otra está coordinando todo, que es la licenciada Ileana Toñola. Licenciada, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Daniel. Muy bien, por suerte. Antes de empezar y antes de hablar del hospital y antes de hablar de lo que significa el COVID y antes de hablar específicamente de la salud del resto, contame lo mismo que le preguntamos a cada uno de los que nos visitan en estas noches, ¿no? Contame cómo te ha tratado la cuarentena, cómo ha sido ese tiempo, también para la salud propia y qué ha significado. Encuentros, desencuentros, acompañamiento, redescubrirnos. Y mira, la verdad es que no tuve días de cuarentena, porque desde que empezó todo esto, se decretó la cuarentena, yo estaba en Buenos Aires de viaje, había ido a un concierto que se canceló ese mismo día, así que me tomé un avión de vuelta y me vine para acá. Me presenté en el ministerio y empecé a trabajar con todo esto, con el comité de crisis, y no tuve un solo día de cuarentena, o sea que no me quedé en casa, pero sí fue una etapa de redescubrimiento personal, de encontrarme haciendo otras cosas. La verdad es que trabajar en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID y en el medio de la pandemia es sorprendente, te encontrás haciendo cosas que nunca pensaste que ibas a estar haciendo. Yo me formé para ser nutricionista y de repente estaba trabajando en colaborar en el armado de un hospital de campaña o siguiendo la trazabilidad de casos del virus. Así que fue muy raro algunos días. La verdad es que los primeros días fueron súper difíciles porque salir a la calle y no ver a nadie era muy chocante. Los primeros días, cuando la gente todavía no aceptaba el hecho de la cuarentena, salía a la calle, veía algunas personas, me daba muchísima bronca, pero a la semana todo el mundo empezó a acatarla de una manera muy estricta y un día me encontré en el auto sentada y no veía a nadie moverse por la calle y estaba delante de la oficina, delante del ministerio, y me costó mucho bajar, me he sentido como en algunos momentos inmersa en una soledad social. Es una situación algo que no esperás vivir, salir a Corrientes, estar en el centro y no ver a nadie. Algo que no esperás o que jamás imaginábamos, la gran mayoría de los que andamos por este mundo en estos tiempos, que nos iría a pasar, Ileana, porque podíamos hablar de otras tantas cosas, ¿no? Uno podía imaginar hasta que las enfermedades de alguna manera estaban todas acorraladas por obra y gracia de la medicina, de aquellos que se nutren de salud y que nos enseñaban pero que de golpe apareció alguien que nos marcó la cancha desde todo punto de vista, ¿no? Nos cambió verdaderamente la realidad, la vida que estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Totalmente. Yo creo que espero que esto sirva y hacer este tiempo he visto cómo ha sacado lo mejor y lo peor de muchas personas, lo he visto. Hay gente que sacó su lado más solidario, está ayudando a otros, viendo cómo colaborar en esta situación, redescubriéndose, mejorándose, inventando. Mucha gente que está emprendiendo, reconduciendo su vida hacia otros lugares, pero también vi mucha gente este tiempo que nos ha pasado, no sé, gente que empieza a tratar mal a un vecino porque dio positivo para COVID, gente quemándole la basura. Ha pasado todo eso también en esta sociedad en Argentina. Corrientes no estuvo exenta y es
es sorprendente. Uno sabe que existen en el ser humano estas cuestiones del bien y el mal, o sí, ser bueno o no, y la verdad es que me sorprendió mucho volver a ver a gente, que tu mismo vecino, ¿sí? Muchas veces nos dicen las personas que están sorprendidas de cómo su entorno ha reaccionado, o para bien o para mal, en muchos casos, con estas situaciones. En general me parece eso. En medio de todo este tiempo había que tomar decisiones, y desde el gobierno de la provincia se tomaron decisiones que no han sido puro habladuría. No era intentar seguir un protocolo a medias. Había que tomar verdaderas decisiones muy fuertes, y creo que una de las más importantes a nivel país es hoy el reflejo de este hospital de campaña que hoy te toca coordinar, ¿no? Sí, estoy muy orgullosa, muy contenta del gobierno que tenemos. Realmente creo que estas son las oportunidades en las que se ve de qué está hecha la gente, y en la cancha se ven los pingos. La verdad que esta no es una situación diferente, y las decisiones acertadas desde un primer momento, tanto del gobernador como del ministro del comité de crisis, han sido lo que nos permite hoy estar en la situación que estamos, en una fase 5, que la situación económica de nuestra provincia, la situación productiva esté activa, cuando eso es algo atípico en nuestra región y en general en el país no se ve mucho, y que tengamos tan pocos casos, teniendo al lado a nuestra provincia vecina del Chaco, con una situación totalmente diferente, empezando a tener Entre Ríos con una situación que se va complicando con algunos brotes, teniendo Brasil. Nosotros somos una provincia que tiene unos límites tan diversos, y que lamentablemente ahora limitamos con un montón de peligros, y aún así estar en la situación que estamos es fruto de muy buenas decisiones en buen momento. Más que nunca es tiempo de no relajar, ¿no? Porque me parece que esa también es la clave. Aparecen casos, uno no está, pero digo, es fundamental que esto es fruto de un esfuerzo, y que no es que, bueno, ya llegamos a la orilla, ya estamos, no. No, nada, vale. no es así, esa no es la realidad, y ustedes, los profesionales de la salud, son los que más nos lo recuerdan constantemente al resto de la sociedad, porque es fundamental, ¿no? Sí, en algún momento nos va a pasar que de hecho ya estamos usando el hospital de campaña. Se inauguró un jueves, 9 de julio, el 10 teníamos pacientes internados. Por suerte tenemos una tasa, una ocupación de cama muy baja, pero la situación puede cambiar en cualquier momento, los contagios pueden brotar en cualquier momento, depende mucho de las buenas decisiones, pero es necesario que el comportamiento social, que es una variable que no se puede controlar desde la toma de decisiones del Estado, permanezca de la forma que hasta ahora viene siendo. ¿Sí? Esta libertad que tenemos, como decía el gobernador hace unos días, hay que administrarla con mucha responsabilidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles desde salud, tratando de controlar los retenes que están en las zonas limítrofes con otras provincias y el Brasil, pero sí es necesario que la gente siga manteniendo un nivel de conciencia importante en relación a esto. Lo que todos ya sabemos, el distanciamiento social, el uso de barbijo, el no juntarse en reuniones con más de 10 personas, son cosas que sí son un poco más difíciles de manejar. Las reglas son muy claras, el problema es que las tenemos que cumplir. ¿Es la sociedad, Ileana, y el respeto a estas reglas lo que le permitió a Corrientes llegar hasta acá? Pregunto porque si vos mirás, o en todo caso, si vos mirás y escuchás, desde las decisiones tomadas oportunamente, o el mensaje que venía de infectólogos que acompañaban al gobierno de la nación hacia lo que ha caído en cascada, imagino yo en cada provincia, el ejemplo lo tenemos en Corrientes, ha sido siempre el mismo, pero sin embargo mucho más controlado en algunos puntos, Corrientes, y muy descontrolado en otros aspectos, en otros lugares donde parece ser la excusa, bueno, pero hay que entender que demográficamente, pero sin embargo es como que uno siente a esta altura que se les ha escapado de las manos, ¿no? Sí, yo creo que el comportamiento social, la sociedad y cómo la sociedad te acompañe, depende mucho en estas situaciones. Ante una situación de caos, de miedo, cuando pasa algo nuevo como lo que nos pasó, y cuando te invade el miedo, lo mejor que te puede pasar es tener en el liderazgo a alguien que te genere confianza, ¿sí? Que se tome en serio las cosas. Yo creo que esa ha sido una de las principales diferencias por las cuales la sociedad correntina
está acompañando las medidas establecidas por el gobierno y por el Ministerio de Salud en este caso, porque ha visto un muy buen liderazgo, la toma de decisiones a tiempo que te decía hoy y la firmeza y la convicción de trabajar en esto con seriedad. Yo creo que la falla en otros lugares puede estar asociada a eso. Los gobernantes quizás no se han tomado tan tempranamente en serio esta situación y cuando tenés el primer caso, no lo controlaste, han visto como esto prolifera sin medida. Pero fíjate vos, y no vamos a hablar de política, pero viene a aportar a lo que vos acabas de comentar. Fíjate vos que cuando desde Nación hubo una señal clara de que incluso parecía que teníamos la chance en la vida los argentinos de terminar con la grieta, un ejemplo claro fue Corrientes, digamos, sin ser del mismo sector, dijo, bueno, estas decisiones que se están tomando en tal lugar hay que ponerlas en práctica. Y parece que los que estaban de un mismo lado terminaron desacatando y los que venían desde otro sector, insisto, por conciencia, porque ahí no jugaba el factor político, no juega, está en juego la salud realmente. Está en juego la salud y realmente, como vos dijiste, no necesariamente tenés que estar de acuerdo con las decisiones o compartir el partido político del presidente, la ideología para seguir un lineamiento que claramente estaba originalmente bien marcado. La premisa de tomarse la pandemia en serio y tomar medidas a tiempo se bajó para todo el país al mismo tiempo, de la misma manera, si bien nosotros ya los primeros días de marzo estábamos tomando este tema con seriedad y empezando a pensar qué iba a pasar cuando llegara acá, porque era obvio que iba a llegar, en algún momento iba a pasar y había que empezar a prepararse. Yo creo que es una cuestión no sé si esto puede ser polémico, pero sí quizás de sensatez a la hora de sensatez y visión de futuro. Yo creo que en nuestro caso Corrientes hemos tenido la suerte de que Gustavo Valdés ha sido muy sensato y ha tenido una visión muy clara de cómo venía esto hacia adelante, lo que nos permitió tener la inversión que tenemos en el hospital, tomar más allá de las decisiones epidemiológicas y el trabajo de investigación epidemiológica que se hizo desde el caso cero en Corrientes, que ha sido muy serio, realmente muy, muy serio. Eso tengo que decirlo en voz alta y reconocérselo a epidemiología y al comité de crisis de nuestro ministerio. Es la manera en que se investiga, la manera en la que se está trabajando atrás de cada caso, el tiempo de vida que todo este equipo le está dedicando a la pandemia 24/7 es sorprendente, realmente sorprendente. Creo que también los equipos son muy importantes a la hora de que algo tenga éxito y de buenos frutos, y el equipo del Ministerio de Salud Pública, si bien es un equipo que está conformado desde hace muchísimo tiempo, trabajamos juntos y nos conocemos perfectamente bien, pero no hay recelos, no es un lugar en el que nadie trabaje queriendo resaltar o salir por encima de otro, aprovechando estas oportunidades para el beneficio personal, político. Vos sabés que en este ambiente eso a veces pasa, la verdad es que no. La humildad y el compañerismo con el que se trabaja en un grupo de más de 10 personas, 15 personas, es sorprendente y creo que nos permite estar hoy como estamos. ¿Qué es este hospital de campaña? ¿Qué tiene? Aquellos que lo hemos visto nada más que a través de algunos spots, de algunas imágenes, ¿qué tiene hoy Corrientes para hacerle frente al COVID, pero también seguramente a futuro? Yo creo que tiene el mejor hospital COVID del país en este momento, más grande, la capacidad de camas es asombrosa, pero cómo está diseñado, los circuitos de circulación de pacientes, de profesionales, las áreas están muy bien divididas. La verdad es que la planificación de este hospital, que se empezó a hacer los primeros días de la pandemia, es asombrosa. Eso también es sorprendente, eso te iba a decir, sorprendente. ¿no? Porque en tan poco tiempo idear algo que hoy lo vemos como modelo justamente, es sorprendente, es para destacar el trabajo de todos, ¿no? Totalmente, el hospital está compuesto por diferentes áreas. Tenés desde, bueno, a mí me tocó en los primeros pasos, lo primero en lo que me involucré en el hospital fue naturalmente en el servicio de alimentación, en planificar el área de la cocina, ver cuántas raciones íbamos a tener que preparar. Hablamos desde tempranos inicios de 1000 y bueno, con ese número nos estuvimos manejando y todo se planificó alrededor de
de eso. Los números tampoco son azarosos, está calculado porque existe en el mundo. Por suerte esto nos tocó después que a otras partes del mundo y nos permitió calcular qué cantidad de personas pueden llegar a necesitar internación en Corrientes. Y en base a eso se hicieron las planificaciones. Pero cada uno empezó a trabajar en el área en la que sabía o de la que conocía. Por supuesto leímos un montón, por supuesto armamos equipos, nos apoyamos en gente que tenía más experiencia en algunas cosas que nosotros, no dudamos en preguntar. De hecho, estamos, no sé, por ejemplo, en el servicio de alimentación, lo primero que yo hice, porque nunca estuve en el servicio de alimentación de un hospital, si bien los recorro, los conozco, pero estar ahí día a día era algo que no tenía fresco. Entonces me contacté con un grupo de nutricionistas que están actualmente a cargo de los servicios de otros hospitales y empezamos a pensar en esto, qué tenía que tener, porque la realidad es que la capacidad de este hospital triplica y supera un poco más del triple de la capacidad que tenemos en otros. Entonces, pensar en algo tan grande y poder llevarlo después a la práctica en tan poco tiempo fue un poco complicado, fue un poco desafiante, pero cada uno en lo suyo, cada uno a su cuadrado, como dice la canción, funcionó perfecto y la verdad es que aún hoy, después de inaugurarlo, estamos viendo en el funcionamiento diario que algunas cosas planificadas están fantásticamente planificadas y por ahí con el día a día decís, bueno, esto capaz que puede funcionar mejor así y lo vas cambiando para generar un circuito de mejor calidad o que ponga en menor riesgo al personal o que genere una situación más segura para trabajar, por ejemplo. Pero si bien están pasando esas cosas estos primeros 5 días que llevamos de estar trabajando ahí con pacientes adentro y personal de salud, en esencia está tan bien pensado que es sorprendente. Hay un antes y un después en materia de salud para Corrientes con lo que significa esta llegada del Hospital de Convenio. Yo creo que sí, definitivamente sí. La capacidad instalada de ese hospital esté instalada ahí, o esté distribuida después en la provincia, o esté destinada a otra cuestión, sigue siendo tan importante la inversión que se hizo acá en salud, en equipamiento, en camas, en equipamiento de primera realmente, última tecnología. El quirófano de última generación que tenemos es sorprendente, la sala de partos, todo ese equipamiento termina estando instalado ahí, post-COVID o no, sigue siendo un capital impresionante para la salud correntina que yo creo que va a ser muy útil. A ver, en esto también, no hay que decirlo, muchas provincias, el país tiene algunos temas pendientes y algunas materias pendientes a la hora de pensar en salud y en cuidado de la población. Corrientes ha ido buscando la forma de ir mejorando, ha tratado de llegar a la gente desde cada uno en los últimos años y gestiones, en este caso en particular, tratando de acercarse, nos consta, porque las veces que hemos conversado con vos de nutrición, el trabajo que se venía haciendo, pero también habla claramente de las decisiones tomadas por parte de los profesionales médicos en Corrientes, que así como pasa hoy, uno se remonta en el tiempo, dice, ha pasado, no sé, con el Instituto de Cardiología, ha pasado con el Hospital Pediátrico, ha pasado con el mismo Hospital Escuela, lo que significó en toda esta etapa el personal del llano. Digo, claramente los profesionales de la medicina juegan un papel fundamental para acompañar a los que toman las decisiones finales, ¿no? Sí, absolutamente. La gente que trabaja en gestión y toma decisiones, si bien muchas veces, la mayoría, por suerte en este gobierno se da, llega ahí después de haber recorrido un camino en la trinchera de mucho tiempo y eso te da la espalda para poder tomar decisiones como más a sabiendas, pero sí apoyarte en el personal que está todos los días y que la tiene fresca es una ventaja competitiva importante cuando hablamos de mejorar sistemas. Entonces, sí, por suerte, los equipos, los infectólogos, las reuniones permanentes, las discusiones eternas a veces con diferentes grupos de profesionales para tomar una decisión en relación a COVID son muy largas, pero la verdad es que son
valen toda la pena porque son re fructíferas y terminan dando el mejor resultado posible en los acuerdos a los que se llega. Yo creo que el contacto permanente que ha tenido el comité de crisis con infectólogos, con médicos terapistas, con enfermeros terapistas, para tomar decisiones de cómo iba a ser el hospital de campaña, de cómo había que trabajar en el llano en ciertos aspectos, es clave, como bien lo decías, el material humano que tenemos en Corrientes es impresionante. La verdad es que jugó un papel súper importante en todo este proceso y lo va a seguir jugando. Y hablando de importancia, si ya a nivel personal, como profesional, es lo más importante que por lo que te tocó pasar en tu carrera. Mirá que vos sos una mujer de desafíos permanentes, digo, en todo momento de que te conocemos, estás siempre buscando que los temas que tienen que ver con la salud y el cuidado de la salud de los correntinos se priorice, se pongan lo más alto y desde la nutrición lo hacías, digo, hoy esto es un desafío fuerte, grande, ¿no? Es un desafío grande y no me lo esperaba. O sea, empecé a trabajar en esto sin la intención de ser coordinadora del hospital de campaña, pero porque me gustan mucho los desafíos, como bien decís. Sí es el más importante que he tenido hasta ahora, definitivamente. El tiempo que demanda, el ponerle el cuerpo todo el tiempo, la cantidad de cosas que tuve que ir aprendiendo en este breve tiempo, estos últimos 90 días, para poder estar desarrollando las tareas que estoy cumpliendo ahora. Sí, fue todo muy desafiante, pero la verdad es que eso es lo que más me gusta. No podrías tener un trabajo o cumplir una función donde sea que esté, que no me desafiara permanentemente, y esto es genial. Yo no podría estar haciendo cuarentena en mi casa. De hecho, los primeros días, cuando volvía a Corrientes, empezaba a pensar qué iba a hacer como nutricionista dentro del marco de la pandemia. Hice cuestiones relacionadas a la nutrición los primeros días, porque se suspendieron las clases, había que mantener los servicios de alimentación de las escuelas funcionando, buscar las maneras, y después empecé a hacer otras cosas. Y me encontré haciendo cosas nuevas todo el tiempo y la verdad es que me encanta, no puedo quejarme para nada. Y aunque esté ocurriendo esto en tu caso, imagino que también que como ciudadana, como ser humano, deseas que esto pase lo más pronto posible, ¿no? Absolutamente. Yo voy a encontrar desafíos nuevos cuando pase la pandemia y ojalá que sea mañana. Y ojalá que nosotros no la pasemos de una manera complicada como hasta ahora. Venimos, espero que eso siga así hasta que todo se calme alrededor y podamos volver a nuestras vidas habituales tranquilos. Si bien las cosas no van a ser iguales, pero sí espero que no haya más gente afectada, que no lleguemos a estar en una situación como la de nuestros vecinos, y eso depende no solo del trabajo que hacemos desde salud y desde el gobierno, sino que depende muchísimo del compromiso de la gente, el compromiso social. El mismo compromiso social que tiene un médico que le está dedicando un montón de horas de su vida, un enfermero que está dedicándose a atender gente en un hospital de campaña, o un agente sanitario que está con un policía en este momento en el puente durante horas tratando de contener a la gente que viene. Ese mismo compromiso social es el que le pedimos a la gente que tenga a la hora de ser racional, a la hora de salir un viernes o un sábado, juntarse con amigos o con la familia. Hay que disfrutar, pero no hay que dejar de pensar en el otro, en lo que está pasando el otro, en el esfuerzo que pone el otro o en las dificultades que puede llegar a tener, y hacer desde nuestro lugar lo que esté a nuestro alcance para que esa carga que hoy todos estamos teniendo encima sea más liviana para todos. Licenciada, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, Que tengas Daniel. una excelente noche. Igualmente. Gracias.